Buenas noches. Estamos aquí en el Fondo de Cultura Económica Virtual. Quiero darles la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una charla, nuestra invitada Camille Luna, la cual le agradezco mucho por haber aceptado la invitación. La charla de hoy es la ilustración gran cómplice de las palabras. Camille Luna o Camila Fernández de Córdoba es docente universitaria, ilustradora, mediadora de la lectura y artista ecuatoriana. Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la UAP, especialista en ilustración para publicaciones infantiles y juveniles y es directora artística del emprendimiento cultural Libri Pilibri, que genera diversas prácticas en torno a la educación artística, los libros y la lectura. De hecho, antes de que empezáramos la charla, estábamos platicando de que ella estaba dando unos talleres acerca de cómo se hace un libro y qué tipos de libros, y estaba yo fascinada. Casi que no empezábamos la charla porque estaba muy buena esa plática. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Daro, por haberme invitado. Estoy súper contenta. Estoy fascinada. Tú sabes que yo respeto, admiro todo el trabajo que se hace en el fondo. Para nosotros escuchar el Fondo de Cultura Económica es pensar en libros, es pensar en literatura de buena calidad además, sí. Y es pensar en un espacio que siempre nos ha promovido y que nos ha dado una voz a todos los que estamos vinculados al libro, a la palabra, a la ilustración. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz. Bueno, cabe mencionar que esta charla surgió un poco de un encuentro que tuvimos con Carolina Bastidas y Camille Luna a propósito de algún proyecto que nos invitaron y que habíamos notado que había como una confusión en cuanto a los términos de qué es un libro álbum, y creíamos que era muy importante poder hacer este espacio para que se pudiera aclarar esas dudas. Por lo tanto, si están con alguna duda, yo estaré atenta de leerlas para que al final de la charla podamos platicar con Cami y nos pueda aclarar. Yo creo que es muy importante esta serie de charlas que estamos haciendo en el fondo, ya que el fin es un poco mostrar cuál es el proceso que tiene que hacerse para que un libro llegue a nuestras manos. Bueno, sin más, te dejo a ti para que empieces con la charla. Me voy a apagar un poco la cámara y regreso en un ratito. Bueno, sí, efectivamente todo esto surgió porque nos dimos cuenta de que había cierta confusión sobre cosas como principales que caracteriza al libro álbum es que es un formato en el que la orquestación entre varios lenguajes son los que permiten que el libro tenga sentido. Entonces, Caro Bastidas va a hablar un poco sobre la definición del libro álbum. Y yo voy a hablar sobre la ilustración y la relación que existe entre este lenguaje con el texto escrito. Entonces le titulé a la charla La ilustración gran cómplice de las palabras. Voy a empezar con una frase que es de Cecilia Beaujour, que dice: probablemente todo arte resida de algún modo en cómo muestra y cómo oculta la porción del mundo que elige representar. Me parece una frase súper interesante porque justamente la ilustración en el libro álbum tiene un papel fundamental al decidir expresar ciertas cosas y callar otras. En ese sentido, este libro de Nuria Obiols, que se llama Mirando cuentos, lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, me parece un libro súper revelador porque nos va a hablar justamente sobre esta característica de la ilustración que muestra y oculta parcelas del universo que se encuentra en el texto escrito. Nuria Obiols dice, y le cito: la ilustración es un lenguaje artístico y la razón de su existencia radica en su relación con el texto, como el que clarifica, explica, pero que al mismo tiempo elabora y decora. Hace algunos años, yo diría que ya han pasado unos 10 años, pregunté a 70 ilustradores de literatura infantil ecuatoriana cuál es su definición de lo que es la ilustración. Y me interesa mucho la definición de Santiago González, a quien
probablemente conozcan por ser un autor, ilustrador y escritor ecuatoriano que tiene, por ejemplo, este libro que se llama The Only One, del que ya voy a hablar después, que dice: me interesa definir a la ilustración como una acción que vincula al autor con el que lee o recepta la misma. Por lo tanto, para mí es un acto de construir un mensaje mediante códigos visuales a partir de códigos textuales. Por lo tanto, la ilustración está supeditada al texto escrito, que es de lo que vamos a hablar hoy, al lenguaje de su creador, porque cada creador ilustra de un modo diferente. La técnica, el estilo va a depender de sus gustos personales, de su historia de vida, de las cosas que han repercutido en él de una forma significativa. Y también es muy importante la visión del lector, que en este caso sería el observador, sobre todo si estamos pensando en la semiótica y en ese sentido en la pragmática, ¿no? El que lee también otorga significados al libro. El ilustrador, podríamos decir en ese caso, que sería como un primer lector. Si estamos pensando en que el texto escrito vino antes que la ilustración, porque hay casos en el que la ilustración está primero y luego se escriben los textos a partir de las imágenes, pero poniéndonos en los zapatos en que primero estuviese el texto escrito y luego viene el ilustrador y lo ilustra, podríamos decir que ese ilustrador sería el primer lector y el primer intérprete del texto. En ese sentido, Ishban habla sobre que cada quien lee sin plantearse si el autor está de acuerdo en cómo se está leyendo su obra y que la lectura es una práctica libre. Él habla sobre todo tomando en cuenta y reivindicando un poco los derechos de autor del ilustrador. Entonces, tenemos un texto escrito, tenemos un ilustrador que lee y recrea el texto e interpreta ese texto, pero esa interpretación otorga nuevos sentidos. Nurio Viols, en este libro, habla sobre algunas de las características de la ilustración, de las cuales voy a ir comentando una por una. La primera es mostrar lo que no expresan las palabras. Interpreta y complementa un texto, clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Eso dice John Vermont Lord. En ese sentido, les traigo aquí un libro en el que se ve claramente esta característica de la ilustración, que es Voces en el Parque. Nosotros, a través del libro, podemos ver distintos estados emocionales de los personajes que se perciben sobre todo en las ilustraciones. Se puede ver que cada personaje percibe el mundo, el parque, de un modo diferente y lo cuenta con su propia voz. Pero esa narración no solo se encuentra en el texto escrito, sino también en la imagen. Vemos que la segunda voz es una voz que está en invierno, por ejemplo. Y vemos que la tercera voz, es una voz que está dominada por la presencia de la madre, que está representada en este caso por el sombrero y que le acompaña al niño a lo largo de su voz narrativa. Y vemos cómo la cuarta voz, la voz de la niña, es una voz llena de colorido, es una voz feliz, es una voz llena de imaginación. Entonces, fíjense cómo, en este caso, la ilustración expresa y muestra lo que no expresan las palabras. Por otro lado, la ilustración también tiene la característica de redundar el contenido del texto. ¿Cómo? Aclara y facilita la comprensión del lector cuando se trata de los libros para los más pequeños. Tengo aquí ¿A qué sabe la luna?, de Michael Kretnik, Voces en el Parque era de Anthony Brown, y vemos que en la ilustración se muestra lo mismo que está escrito en el texto. Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro,
la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más y el zorro llamó al mono. Entonces vamos viendo lo que nos va contando el texto que está reflejado en la imagen. Describe gráficamente lo que el texto nos cuenta. El niño busca redundancias para confirmar sus propias apreciaciones respecto al texto. Luego tenemos la tercera característica, que es decorar y embellecer al texto. Para mí esta característica es una característica importantísima. Por un lado, porque llama la atención al lector y vuelve más atractivo el material escrito, y por otro, porque traspasa esta dimensión estética de la ilustración. Uno de los libros que a mí más me llama la atención porque muestra claramente esta característica es El Sastrecillo Valiente, ilustrado por Olga Dugina y André Dugin. No sé si se pronuncia exactamente así, pero bueno, aquí podemos ver que hay ilustraciones que son ornamentales, y si bien las ilustraciones que se ven a lo largo de todo el libro tienen un carácter surrealista y obviamente complementan, embellecen y hablan también por sí solas, está clarísima esta característica relacionada con el aspecto de la belleza. También nos permiten captar, esta sería la cuarta característica, captar y mostrar parcelas del mundo que nos rodea. Regreso a mi querido maestro y amigo Santiago González y les muestro uno de sus libros que es único en su especie, que en inglés está como The Only One. En esta doble página del libro, el texto dice: todos se adaptaron a su nuevo hogar, algunos con variaciones sutiles. Ellos son fuente de inspiración para un buen observador. Aquí estamos viendo a Charles Darwin y a distintos tipos de pinzones. Y claro, en este caso la ilustración es de carácter descriptivo, representa el mundo imaginario real a partir de un proceso de documentación y sitúa en el espacio y en el tiempo. El tema del espacio y el tiempo está muchísimo más claro en este libro, La Casa, ilustrado por Roberto Innocenti y de Patrick Lewis. Fíjense cómo a lo largo de este libro vamos a ver cómo se va transformando una casa a través de la historia. Entonces, en este caso, nos está situando en el espacio y en el tiempo. También la quinta y última característica, según Nurio Biols, es beneficiar al observador. Yo creo que esta característica a veces está un poco subestimada, pero me parece súper importante. ¿Cómo beneficia al observador? Porque a veces las ilustraciones son sumamente divertidas. Sería el caso de Soy una artista, de Marta Altés. Yo creo que una de las cosas que más me gustan de este libro es que es sumamente divertido y tiene también ciertos guiños intertextuales con la historia del arte. Entonces, claro, beneficia al observador desde la diversión, con nuevos conocimientos, abriendo ventanas a la creatividad, favoreciendo la educación estética y propiciando elementos para entender este lenguaje. Como diría Teresa Durán, la doble alfabetización. Los libros para niños, en ese sentido, se deben leer como una orquestación de sentidos entre varios lenguajes, el del texto escrito y el de las imágenes. Teresa Durán, que también fue mi maestra y a la que quiero y admiro mucho, habla que existen 7 formas de relación entre el texto escrito y la ilustración. Algunas ilustraciones son afines con el texto escrito. Itzvan habla sobre este tema como
un discurso no verbal jamás podrá copiar a un discurso verbal y viceversa. La única manera de copiar un texto será con ese mismo lenguaje hecho de letras y palabras, no con otro hecho de punto, línea, color, forma y espacio. Sin embargo, pueden existir ilustraciones afines. Este es un libro que se llama Así nació el bosque, escrito por Leonor Bravo e ilustrado por Mo Vázquez, en el que hay algunas ilustraciones que yo considero que tienen esta relación afín con el texto escrito. Podemos ver aquí esta, y el texto dice: el viento le contó al jaguar que el bosque lo esperaba. Su enorme rugido, los pétalos se dibujaron en su piel. Aquí vemos justamente al jaguar, los pétalos dibujados en su piel y el rugido. Sin embargo, se puede ver claramente la identidad del ilustrador y la identidad del escritor que se están complementando en el texto. Aunque exista esta relación de afinidad, se nota claramente que cada uno tiene una identidad propia, pero que es complementaria, que es afín. También existe este libro, 1 y 7, que es uno de mis libros preferidos, que está entre mis 10 libros preferidos, diría yo, que es escrito por Gianni Rodari e ilustrado por Beatriz Alemanya, en la que las ilustraciones son totalmente afines al texto y nos muestran lo que el texto dice. Por ejemplo, vivía en Roma, se llamaba Paolo y su padre conducía un tranvía. Si bien la ilustración nuestra no está mostrando al padre manejando el tranvía, sin embargo la ilustración es afín, porque de otro modo sería la segunda relación, que es contradictoria. Y ustedes me van a decir, ¿puede haber una ilustración que contradiga al texto escrito? Pues sí. La relación contradictoria es, por ejemplo, la que se encuentra en este libro que se llama Llegó la primavera, de Taro Gomi. En esta doble página, la frase dice: llega la cosecha silenciosa. Cuando yo les leo a los niños, ellos me dicen, pero suena esta ilustración. Esta ilustración no es silenciosa, esta ilustración tiene sonido propio, porque uno se puede imaginar la música que sale del instrumento musical que está tocando esta niña. Entonces tú dices, es silenciosa, pero al mismo tiempo hay una sonoridad, lo cual podría hablarnos de una contradicción. Pero no es una contradicción que es un error, no. Es una contradicción que es voluntaria y que tiene una significación, porque yo creo que la música, cuando mejor suena, es cuando existe cierto silencio. Entonces, hay una contradicción, pero al mismo tiempo tiene un sentido en la narrativa del libro. Uno de mis libros preferidos y que tiene una relación de contradicción entre el texto y la imagen es este libro de Gilles Bachelet, que se llama en español Mi gatito es el más bestia. Esta es una versión en inglés, pero lo interesante de este libro es que todo el tiempo el texto hace mención a un gato y todo el tiempo la ilustración nos muestra un elefante. Entonces se trata de una relación contradictoria entre el texto y la imagen. Pero esta relación contradictoria no es que Gilles se equivocó y que en vez de ilustrar un gato, ilustró un elefante. No, todo tiene un sentido dentro de la narración. Es decir, está hecho así a propósito. Luego tenemos una relación que es omisiva. El texto cuenta y la ilustración calla u omite. Es lo que Nurio Björk llama lo invisible en la ilustración. Esto se puede dar porque se requiere un elipsis
o por evitar una redundancia, o por dar espacio a la imaginación del lector, por no desvelar y mantener el misterio. En este caso, en 7 ratones ciegos, de Ed Yong, el texto dice: un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto?, chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El texto nos está hablando sobre algo muy raro y sobre 7 ratones ciegos. Sin embargo, la ilustración no nos muestra el algo muy raro, se diría que omite. Sin embargo, esto que vemos aquí y que podría parecer ramas o hierba, en realidad son las colas de los 7 ratones ciegos. ¿Por qué no nos muestra el autor el algo muy raro? Porque justamente si nos muestra, nos desvela el misterio, no da pie a la intriga. En este caso, se decide omitir para generar cierta intriga sobre aquel algo muy raro del cual que nos está hablando el texto. Y a veces también esto se da por decisiones personales del ilustrador o del editor, que a veces, como Nurio Viols explica, son de carácter axiológico. Es decir, no muestro algo por alguna razón que puede tener, que puede ser por cuestiones axiológicas. Uno de los ejemplos que ella pone es que no se suele ilustrar la parte en la que el lobo se come a la abuela. Entonces, esa es una decisión de los ilustradores de no ilustrar esa parte en específico. La ilustración también puede tener una relación especificadora con respecto al texto. Yo me acuerdo hace años cuando veía una de las presentaciones de Teresa Durán y ella hablaba sobre que la ilustración nos sitúa en el dónde, el quién, el cuándo, el cómo, el qué. En ese sentido, es especificadora. Eso lo podemos ver claramente en las ediciones que existen sobre, por ejemplo, La Bella Durmiente, La Cenicienta, sobre los textos clásicos, en la que la ilustración nos está ubicando, en este caso es una edición preciosa, ilustrada por Arthur Cracknell, de La Bella Durmiente. Entonces, aquí estamos viendo que nos está situando en un contexto específico para que nosotros nos hagamos una idea de la época, el estilo de vida, entre otras cosas. Eso también se puede ver en esta belleza de versión de Hansel y Gretel, ilustrada por Anthony Brown, donde Hansel y Gretel donde esta historia transcurre en una época mucho más contemporánea. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en la forma en la que está decorado este comedor, vemos que, por ejemplo, hay una televisión y en la televisión se puede ver claramente un avión. Entonces, esos elementos nos traen a una época mucho más contemporánea que, por ejemplo, ese ejemplo que les di sobre La Bella Durmiente, en la que evidentemente no ocurre en la misma época que esta versión de Hansel y Gretel. La ilustración, en este caso, muestra aspectos que no se encuentran en el texto, permitiendo otras lecturas e interpretaciones que amplían y multiplican el acto de leer. Por último, la quinta relación que se da entre la ilustración y el texto es la de ignorancia mutua. Esta es mucho más rara de encontrar, es como más difícil encontrar esta relación entre el texto y la imagen, pero se da. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en este libro de Marco Chamorro que se llama Mestre Wilson, hay una doble página en la que claramente se da esta relación, que es esta doble página. Les voy a leer lo que dice. Menos mal que ella me alcanza siempre a su ritmo.
¿quién le alcanza siempre a su ritmo? Aquí estamos viendo una pared vacía, como un tacho de basura, como un poco un ambiente desolador. Y luego nos damos cuenta de que lo que le alcanza es la fe, es el arte. Entonces nos damos cuenta cuando damos la vuelta a la página y vemos la siguiente doble página. Pero entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Qué ocurre cuando se trata de un libro ilustrado sin palabras? ¿Dónde está el texto? ¿No hay texto? Pues no. En ese caso, el texto es implícito, está implícito en la imagen. Ese sería el caso, por ejemplo, de Trucas. Este libro lo usamos nosotros muchísimo cuando trabajamos en los procesos de mediación de la lectura. Siempre funciona súper bien y siempre lo leemos. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo lo leen si es un libro sin texto escrito? Porque la secuenciación de la imagen nos permite leer el libro. Entonces, sí, existe un texto que está implícito en imagen y cada lector lo va a recrear de un modo diferente. Eso es lo bello, eso es lo magnífico. Lo mismo pasa con Segundo Acto de Marco Chamorro, en el que también cada lector sabrá leer de un modo diferente aquello que se muestra en las imágenes, y el argumento se construye a partir de la lectura de las ilustraciones. Teresa Durán dice, y utilizo esta frase como para cerrar esta charla: no dudamos en afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y abogaríamos por defender que ilustrar es narrar y que, por tanto, a su manera, un ilustrador es un narrador. Por último, para cerrar un poco esta charla, quería recomendar algunos libros para que estén preparados para la siguiente charla de Carolina Bastidas. He escogido dos grandes libros que a mí me parece que son súper importantes sobre este tema, que es Andar entre libros, de Teresa Colomer. Lo recomiendo mucho. Habla sobre múltiples temas relacionados con el libro, con la literatura, con la imagen, con las múltiples maneras de introducirnos en este maravilloso universo. Y bueno, a una de mis autoras preferidas, que yo llegué a ella a través de Danielle Goldin, que es Michelle Petit. Este libro a mí me parece que da mucho que pensar, mucho que reflexionar. Una vez se lo recomendé a una amiga mía y quedó fascinada. De hecho, lo usó después para una charla. Se llama Lecturas del espacio íntimo al espacio público, de Michelle Petit. 1000 veces recomendable. Todo lo que ella escribe es maravilloso. Y veo que Aro volvió. Muchas gracias, Cami. Además que está muy interesante que los libros que comentas al final son del Fondo de Cultura Económica. También me dio mucho gusto ver que también comentaste Trucas, que también es de mis libros favoritos del Fondo de Cultura. Y pues aprovecho para invitarles a que vayan a visitar nuestra área infanto-juvenil ahí en el Fondo de Cultura Económica y comentarles que estamos con el 50 y el 60% de descuento en varios libros, entonces pueden aprovechar. Claramente una pregunta como tal no tenemos, pero mientras te escuchaba, sí me quedé con una pregunta que nos hacen mucho cuando hacemos mediación o tenemos actividades culturales en el fondo, y es que también se piensa mucho que los libros ilustrados o libros álbum son solamente para niños. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes dar de información sobre ese tema? Para nada. O sea, yo creo que nosotros tenemos como otra charlita en la que justamente hablamos sobre los mitos que hay en torno a la ilustración. Uh-huh. Entonces, igual que las animaciones no son para niños siempre, uh-huh, que hay muchas animaciones que son para adultos, a veces dicen los papás, dibujitos, y no, o sea,
Lo mismo sucede con el libro álbum. Hay muchos libros álbum que yo creo que son para un público juvenil o un público adulto y que requieren no solo ciertas competencias de lectoescritura, o sea, que el niño tenga ya esas competencias, sino también haber vivido cosas, muchas más cosas. O sea, haber tenido experiencias vitales que nos permitan entender o interpretar el contenido de esos libros. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que libros que me leí en mi infancia tienen un nuevo sentido ahora porque tal vez en el momento que me leí no fue el momento adecuado. O sea, que yo necesitaba haber tenido más vivencias, haber tenido como otra relación con la vida y con el mundo para poder entender realmente lo que había leído. Hay niños que, por ejemplo, tienen unas capacidades lectoras maravillosas, que comen libros, pero sin embargo yo era una come libros, yo era exactamente ese tipo de niños, pero obviamente no solo se trata de tener la capacidad de poder decodificar el texto escrito, se trata de tener la capacidad de entender ciertos aspectos de la vida que solo se adquieren viviendo. Entonces, eso pasa con el libro álbum. Una vez yo estaba en una librería y me di cuenta de que un libro que era evidentemente para adultos estaba en la sección infantil, y cuando fui donde el vendedor y le dije, me dijo, pero si es un libro ilustrado. Y yo le dije, sí, pero por favor, léalo. Entonces él se puso a leer y se dio cuenta de que era un error que estuviera en esa estantería, porque no todos los libros ilustrados son para niños, y igual que no todos los dibujos animados son para niños. De hecho, una vez pregunté en una librería cuál era el target que más compraba libros ilustrados y para quién, o sea, si alguna vez se habían preguntado eso, y resulta que muchos adultos tenemos interés en el libro álbum, un interés genuino. De hecho, yo empecé a coleccionar libro álbum cuando tenía unos 18, 19 años y sigo coleccionando hasta ahora. Y a veces me dicen, oh, qué lindos los libros de tus hijos. Y yo digo, o sea, en realidad son míos y ellos también los leen. O sea, les presto a mis hijos. Entonces, sí, ellos también tienen los suyos, sí, pero claro, yo tengo los míos. Entonces, fíjate cómo a veces hay como ese error de creer que todo lo ilustrado es infantil, o que un libro sin ilustraciones no es para niños. Y hay muchos libros que no son ilustrados y que son para un público infantil, aunque yo creo que la literatura infantil es una literatura que también pueden leer los niños, porque a mí me encanta. Sí, sabes que justo te iba a preguntar, o más bien como quería sugerirte que habláramos acerca de que también, por ejemplo, en la librería me ha pasado varias veces cuando me han pedido recomendación de libros, que llego y le digo, este libro, ¿no? Un libro tal. Y me dicen, no, es que tiene muy pocas letritas, ¿no? Porque tiene muchas imágenes, muy pocas letritas. Él o ella ya leen mucho más. Y justo comentó Tania Benítez, dice, nos ha pasado en talleres con docentes que han crecido sin ejercitar la lectura de imágenes y les cuesta mucho disfrutar del libro algo. Claro, es que justamente cuando hablamos de la doble alfabetización de la que hace mención Teresa Durán, no sé, hay un libro precioso que se llama Leer antes de leer. Justamente para poder inferir el argumento de un libro álbum, se necesita y se requiere tener la capacidad de leer la imagen. Si uno solo lee el texto escrito, no va a disfrutar del libro, no va a entender a profundidad el contenido del libro. Entonces, es justamente esta orquestación la que hace que se entienda. Entonces, sí, yo también he oído exactamente lo mismo que tú comentas, que es como que dicen,
pero es que quiero algo con muchas palabras. Yo amo leer muchas palabras, me encantan los libros gruesos que me consumen, o sea, que empiezo a leer y que es como que me siento abducida, es decir, que no disfrute también de un libro que está hecho solo con imágenes y que no, y que el texto esté implícito en ellas. Es decir, son distintas cosas y no creo que deban competir. O sea, no se trata de una competencia, se trata de distintos tipos de libros y lo hermoso del libro como objeto, justo ahorita Girándula está en una campaña de defensa del libro físico, junto con el Plan Nacional de Lectura, y yo creo que justamente lo hermoso y lo esencial del libro es que no existe un solo tipo de libro, sino múltiples, variados, distintos, hermosos, con diversos formatos, que el de acordeón, que el gigante, que el libro arte, que el libro objeto, que igual que hay libros que te pueden llevar, a mí hubo uno que como lo leí en voz alta para mi pareja, me demoré como 9 o 10 meses leyendo, porque era un libro de 900 páginas que me encantó además leerlo en voz alta, porque además tenía un montón de intertextos y cada vez que había un intertexto yo buscaba y veía a qué se refería. Entonces descubrí múltiples artistas, descubrí múltiples escritores y fue un libro que me fascinó y que desnudó partes de mi alma porque yo me identificaba con el personaje de un modo que nunca he sentido esa identificación con nadie. Bueno, no con nadie, pero con ningún personaje. Entonces, sentí todo eso en ese libro, igual que existe ese libro gigante, larguísimo. Existen libros pequeñísimos, existen poemas tan cortos, tan esenciales que a uno le dejan como con una parte destapada del corazón y del alma. Entonces, no se trata de la longitud, sino de la calidad del texto. Entonces, y además, en el caso del libro álbum, no solo del texto escrito, sino de cómo se conjugan estos dos lenguajes. Porque hay libros que son ilustrados, pero que tal vez, aunque estén magistralmente ilustrados, no te llegan. Y hay otros que no se te olvidan nunca más en la vida y que los tienes como una referencia y que a mí me ha pasado como recomendar a alguna amiga mía que está pasando por un momento complicado en su vida, un libro, álbum, porque yo creo que en ese libro está la esencia de lo que ella está sintiendo. Entonces... Sí, también creo que es importante como dejarse sentir, ¿no? Como que no prejuzgar antes de hacer la lectura. Igual es como, justo estoy releyendo, bueno, estuve releyendo ahora que estuve en México con mi sobrino, este libro Salvaje, y era como, claro, o sea, no juzgues como que tu experiencia, o sea, como prejuzgues una experiencia, mejor como aviéntate a leerlo, ¿no? Y pensaba eso porque es un hábito que me gusta, también me gusta mucho lo que decía acerca de leer en pareja, porque usualmente se entiende que la lectura es como solamente un acto como que de uno solo, ¿no? Y en cambio cuando uno hace estas cosas, por ejemplo, yo de leer en voz alta con mi sobrino o de leer con mi pareja, o tú en el caso de que estabas platicando acerca de tu experiencia de leerlo con tu pareja en voz alta, eso también cambia la forma en que vives la lectura también, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver en relación a la charla, que es cómo es que el texto puede cambiar a partir de la imagen, que era este tipo que habías dicho que puede ser como disonante, ¿no? Entre el texto y la imagen, o puede también enriquecerlo. Entonces, al fin y al cabo, creo que es súper importante las dos lecturas, ¿no? Claro que sí, yo de lo que dices de la lectura compartida, a mí me parece esencial. O sea, yo creo que al menos en la mediación de la lectura tiene su sentido y su razón de ser en que cuando uno convierte la lectura en un acto compartido, la lectura también se transforma. O sea, decíamos que el ilustrador, si el texto
es previo a la ilustración, porque como mencionaba, hay veces que no lo es, sino que es al revés. Pero imaginémonos que el texto es previo, luego llega el ilustrador, lo interpreta y genera su propio texto que se conjuga con el texto escrito, y luego llega el mediador y vuelve a haber una reinterpretación del libro, porque aparecen nuevos lenguajes, aparece todo el lenguaje gestual, el tono de la voz, el ritmo, el silencio. Todo eso añade nuevos significados. Entonces la lectura compartida es una lectura muy rica en experiencias por todo esto, porque además tienes a alguien que te puede interrumpir, y eso también es lindo. Que alguien se emociona tanto que te interrumpe, y cuando le lees a tu pareja también te interrumpe y te dice, espera, me perdí. Y vuelves a leer partes o paras y, como te digo, buscas aquel intertexto que no conocías y relees. O sea, el acto de lectura compartida tiene otra riqueza muy distinta que la de lectura en solitario. Entonces yo creo que esto del libro es un universo enorme, porque te puede generar todo este tipo de experiencias. Claro. Que son a la larga experiencias estéticas, ¿no? Sí. Son totalmente experiencias estéticas. Completamente. Y eso también es por eso que atraviesa, no es como nada más una experiencia de adquirir conocimiento y tener citas exactas, por ejemplo. O sea, va más allá de eso. Pues nada más, Cami, estoy muy feliz. Hemos recibido muchísimos comentarios de agradecimiento por tu charla, están muy felices todos. Y yo, pues, mucho más porque hayas aceptado venir aquí a nuestro Fondo de Cultura Económica Virtual para hacer esta actividad. Muchas gracias. Quizás una última pregunta sería, bueno, ya mencionaste Trucas, pero ¿qué otro libro del fondo sugerirías como para alguien que apenas está como descubriendo el libro álbum y que sería como una buena adquisición? Bueno, uno de los que mencioné que es increíble y del que seguramente pueden encontrar un montón de información, pero no lean la información, primero lean el libro, es Voces en el Parque. O sea, Anthony Brown, que tiene muchos libros en el fondo, para mí es genial. Luego, si no se han leído el del Marco Chamorro, el segundo acto, que además es uno de los seleccionados del fondo, de los especiales a la orilla del viento, también les recomiendo. Es un libro precioso. Yo amo mucho este libro, me llega en el corazón, porque fui parte como de cuando se estaba cocinando. O sea, yo recuerdo del Marco enseñándonos el libro antes de que saliera a la luz. Entonces es un libro al que amo mucho y está en el fondo. Entonces, bueno, pero tienen que leer este libro, Voces en el Parque. Yo recuerdo la primera vez que leí este libro fue junto a mi querida maestra y amiga Irene Sabino, y para mí fue una experiencia inolvidable porque ella luego nos explicó algunas características del libro álbum y de la ilustración del libro álbum, porque ella me daba esa asignatura con este libro. Y una de las cosas más maravillosas que tiene Anthony Brown y que a mí me parece que es fascinante es que cada vez que ves sus ilustraciones encuentras cosas nuevas. O sea, no hay un momento en el que uno no encuentre detalles nuevos. Y lo mismo pasa en el otro libro de Anthony Brown, que también está editado por el fondo, que es este de Hansel y Gretel. O sea, tiene tantos detalles que a mí, vuelvo a leer después de años y digo, a ver, ¿esto estaba aquí? O sea, siempre hay cosas nuevas. Anthony Brown es un mago de la intertextualidad increíble. Entonces, recomendados. Muchas totalmente gracias, recomendados. Tania. Ay, sí. De hecho, ya voy a adquirir esos dos para también mi biblioteca personal. Chévere. Y bueno, Aro, muchísimas gracias por haberme
invitado. Estoy totalmente ansiosa de ver la charla de la Caro. Cuando las tres nos reunimos y conversamos, vimos los distintos puntos de vista que se le podían dar a este tema, que hubo una época que hubo muchísimas charlas sobre este tema, pero luego ha habido como un espacio como de silencio, que yo creo que ha sido importante. Luego todo se renovó, es muy chévere. Y sobre todo por esto que detectamos nosotras, que tenía que ver con una mala interpretación de lo que era el género, ¿no? Entonces está como interesante, una idea como más amplia, profunda sobre el tema. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, mi Aro. Por último, quería comentarles que ayer tuvimos un problema con la charla que teníamos planificada con Caro Bastidas. En mi nombre les presento mis más sinceras disculpas. Pero bueno, hemos platicado con Caro y ya pusimos la fecha. Entonces, esta charla que se llama ¿Qué es un libro álbum? Será el miércoles 24 a las 18:30. Y adicional, quería recordar, creo que también es interesante revisarlo, las convocatorias que hay para que podamos tener también más visibilidad en los otros países y que pues podamos conocer también otros autores de aquí de Ecuador. Gracias a ti, mando un gran saludo a todos mis amigos que me están viendo y también a mis amigos del Ecuador y también a los de República Dominicana, España, Colombia. Muchos besos a todos. Chao.